Dios le bendiga rica y poderosamente. Le habla el pastor maestro, reverendo Ricardo Girón, desde Panamá. En nuestro país y en otras partes del mundo, el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Y quiero compartir con ustedes durante este mes, cada semana, si el Señor así nos lo permite, la preciosa palabra de Dios. Un pensamiento que se extrae del Salmo 19, el versículo 7 al versículo 10, que dice: la palabra de Dios o la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová o de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Allí tenemos pues un canto que muchos llaman el canto a la palabra de Dios. Y yo lo quiero compartir con ustedes lo que sería la preciosa palabra de Dios. Y vamos a verlo en estos 4 puntos para estas 4 semanas. En primer lugar, podemos decir que la palabra de Dios es perfecta, como lo dice el Salmo en su versículo 17. La ley de Jehová o la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Entonces podemos hacer una pregunta: ¿por qué el salmista enfatiza que la ley de Dios es perfecta? Aquí él está diciendo que la ley del Señor es perfecta. En otras palabras, en el original esto da a entender esta palabra completa, suficiente. O sea, que la palabra de Dios, el salmista aquí nos dice que es completa, es suficiente para tocar el alma, para lo que es lo profundo del hombre, el ser interior. El alma, donde están lo que se llama el asiento de las emociones. El Señor nos hizo como dice el apóstol Pablo, que el hombre es un ser tripartito. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Así que la ley de Dios penetra hasta allá. Es la única que puede restaurar el alma. Ese ser, pues, que a veces es el que se contamina con emociones, con decisiones y con malos pensamientos. Dios es el único que puede leer el alma, ir hasta lo profundo del ser. Así lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya lo dice así el escritor sagrado, que la palabra pues entra o penetra hasta lo profundo ahí del ser. Por eso es que la palabra de Dios es preciosa, porque ella es la que convierte el alma, donde otras fuentes no pueden llegar, otras disciplinas religiosas no pueden alcanzar, pero la palabra de Dios sí. Por eso es que Isaías dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Ella va a cumplir con el propósito que Dios tiene establecido. Y también aquí nos dice en segundo lugar, la ley de Jehová es perfecta porque es la única que santifica. El ser humano debe buscar la santificación delante de Dios, y es la palabra de Dios, es la herramienta que tiene todo los ingredientes para que podamos agarrarnos de ella y vivir una vida que agrade a Dios. El Señor Jesucristo, mientras que estuvo en la tierra, allá en el Juan capítulo 15, versículo 3, le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que he hablado. O sea que el Señor en su enseñanza
hablando de los principios del reino, todo lo que trajo, y los que escuchaban esta enseñanza podían estar seguros que su corazón y su alma podía ser tocado con la palabra de Dios. En la oración sacerdotal, cuando ya Jesús unos días pues iría a la cruz, y allá en el Getsemaní, que conocemos su última oración, ahí oró de esta manera y dijo: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Él sabía, como era Dios, él sabía que lo único que podía tocar el alma del hombre y cambiar el hombre para que viviera una vida santa a los ojos de Dios sería a través de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es preciosa. Y también el apóstol Pablo nos enseña en Colosenses capítulo 3, míralo como dice aquí la palabra, que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, con toda sabiduría y enseñanza, amonestando unos a otros, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones. Y también él nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y el Salmo 119, versículo 154, dice: aboga mi causa y redime, vivifícame con tus dichos, o sea, con tu palabra. Así que cuando pasamos por el fuego de la prueba, por alguna situación adversa en la vida, entendemos que hay un propósito de Dios para todo eso. Y el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo, allá en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Era un consejo práctico al apóstol Pablo mientras está esperando que se ocupe en la lectura de la Escritura, lo que se conocía en esos días como la Escritura. Y hoy nosotros, en medio de esta pandemia, en el tiempo que de pronto algunos tienen más que otros, hasta que lleguen estas actividades próximas, tenemos ese tiempo para que podamos ocuparnos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de la preciosa palabra de Dios, que es la que llega hasta el alma y la que nos santifica. Y finalmente, en este tiempo, una vez más, hagamos todo ese esfuerzo para amar más la palabra de Dios, no solamente en este mes de la Biblia, sino siempre. Y termino con el pensamiento del padre de la Reforma, Martín Lutero, que nos dice el método que él empleaba para estudiar la Escritura. Él dice: estudio mi Biblia en la misma forma como recojo las manzanas. Primero sacudo todo el árbol para que caigan las maduras. Luego agito cada rama y cada ramita de las ramas. Después dice: miro debajo de cada hoja, escudriñando la Biblia como un todo, como si estuviera sacudiendo todo el árbol, examinando cada rama. Dice: reviso la ramita, brindándole atención a los capítulos. Cuando ellos parecen no tener sentido, escudriño las hojas, hago un estudio cuidadoso de los párrafos, frases y palabras y su significado. Qué interesante el método de poder escudriñar y estudiar la palabra del Señor. Padre, queremos amar tu palabra, la preciosa palabra de Dios. Ayúdanos a ser diligentes en conocer tu palabra, porque ellas son las que dan vida y vida para siempre. En el nombre de Jesús, bendice a los oyentes y aquellos que aún no han tenido un encuentro contigo, que sea una oportunidad para presentar tu palabra en sus corazones, y tú eres el que puede brillar y tocar el alma afligida hasta lo profundo del ser y dar gozo y gozo eterno. Gracias, Señor. Dios es bueno. Dios les bendiga.